El sol apenas se elevaba sobre el horizonte, tiñendo de tonos dorados y naranjas la vasta llanura que se extendía ante Alejandro. El joven ranchero había llegado recientemente al suroeste de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, un territorio salvaje y hermoso, pero lleno de peligros desconocidos. Con su caballo fatigado y un pequeño carro cargado con herramientas, provisiones y algunas pertenencias personales, Alejandro sentía una mezcla de emoción y temor. Era el comienzo de una nueva vida, una oportunidad de dejar atrás su pasado y forjar su destino con sus propias manos. El territorio era impresionante en su amplitud. Colinas suaves, praderas ondulantes, ríos que brillaban con el reflejo del sol matutino y árboles dispersos que ofrecían sombra a quienes se aventuraban en él. Sin embargo, su belleza estaba acompañada de una sensación de hostilidad silenciosa. Alejandro sabía que no estaba solo en estas tierras. Los apaches, la tribu que había habitado estas regiones por generaciones, consideraban a los forasteros una amenaza. Las historias de encuentros violentos circulaban entre los rancheros que llegaban, y aunque Alejandro era consciente de estos rumores, su determinación era más fuerte que cualquier miedo. Su sueño de establecer un rancho propio y de vivir de la tierra era más poderoso que cualquier advertencia. Tras recorrer varios kilómetros, Alejandro encontró un lugar que le pareció ideal para comenzar su rancho. Cerca de un río caudaloso, con pastos verdes para el ganado y un pequeño claro rodeado de árboles, parecía el equilibrio perfecto entre seguridad y accesibilidad. Mientras bajaba del caballo, respiró profundamente el aire fresco y silencioso del amanecer. Cada sonido parecía amplificado. El canto lejano de un ave, el murmullo del agua y el crujido de ramas secas bajo sus botas. Era un mundo nuevo, distinto a cualquier cosa que hubiera conocido antes. Comenzó a marcar el terreno, plantando estacas y trazando los límites de lo que sería su futuro hogar. Cada golpe de martillo resonaba en el valle, un símbolo de su decisión y su esperanza. Alejandro sabía que no sería tarea fácil. Debía construir cercas, levantar un cobertizo para el ganado y asegurarse de que los recursos básicos estuvieran disponibles. Pero sentía que este esfuerzo inicial era un paso crucial para ganar independencia y establecer un lugar propio en medio de la inmensidad del desierto. Mientras trabajaba, Alejandro no podía dejar de pensar en las historias que había escuchado sobre la tribu apache. Sabía que eran orgullosos, valientes y con una conexión profunda con la tierra que él estaba reclamando. Una parte de él sentía respeto, casi admiración, por la fortaleza de estas personas que habían sobrevivido durante generaciones en un entorno tan implacable. Otra parte sentía incertidumbre, porque cualquier error podría provocar desconfianza o incluso un conflicto. La línea entre el respeto y la invasión era delgada, y Alejandro tenía que aprender a caminar sobre ella con cautela. A medida que el sol subía, el calor empezaba a sentirse, y Alejandro se tomó un momento para observar el panorama. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la magnitud de lo que estaba emprendiendo. Cada paso que daba era un recordatorio de que estaba comenzando una historia que nadie más había escrito para él. La soledad del lugar le ofrecía libertad, pero también lo confrontaba con su vulnerabilidad. Estaba lejos de su hogar, sin aliados inmediatos, y rodeado de un territorio que podía ser tanto amigo como enemigo. Al caer la tarde, mientras colocaba la última estaca del límite de su rancho, Alejandro sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Su nuevo comienzo estaba en marcha, pero también sabía que su verdadero desafío apenas empezaba. Debía ganarse la tierra, sobrevivir a sus peligros y, eventualmente, encontrar la manera de coexistir con aquellos que la habían habitado mucho antes que él. Esa noche, mientras encendía una pequeña fogata y contemplaba el cielo estrellado, Alejandro comprendió que su vida estaba a punto de transformarse y que cada decisión definiría no solo su destino, sino también el camino que lo llevaría a descubrir amistades, desafíos y, quizás, un amor inesperado. El sol del mediodía caía sobre la pradera mientras Alejandro revisaba los alrededores de su recién establecido rancho. Había pasado varias semanas trabajando sin descanso, levantando cercas, acomodando el cobertizo del ganado y acondicionando el terreno para los cultivos. A pesar del esfuerzo, sentía que todavía no entendía completamente la tierra que estaba reclamando. Cada sombra entre los árboles, cada sonido extraño en el viento, le recordaba que no estaba solo. Fue entonces cuando escuchó un movimiento detrás de un grupo de arbustos cercanos. Al principio, pensó que era un animal salvaje, pero un instinto silencioso le indicó que algo era diferente. De repente, una figura emergió de entre los arbustos. Una mujer de porte firme, cabello oscuro recogido en una trenza y ojos que brillaban con intensidad y determinación. Alejandro se quedó sin palabras por un momento. La mujer parecía surgir de la tierra misma, como si perteneciera a aquel paisaje desde siempre. —¿Quién eres? —preguntó ella, su voz clara pero firme, cargada de autoridad y cautela.
Me llamo Alejandro, respondió él con respeto, levantando las manos para mostrar que no representaba amenaza alguna. He venido a establecer un rancho aquí, cerca de estas tierras. La mujer lo observó detenidamente, evaluando cada gesto, cada movimiento. Alejandro podía sentir la desconfianza en su mirada, y comprendió que estaba frente a alguien que defendía no solo su territorio, sino también la herencia y la seguridad de su pueblo. Esta no era una simple curiosidad, era vigilancia. Estas tierras pertenecen a mi gente, dijo finalmente la mujer. No eres bienvenido. Alejandro asintió, intentando encontrar las palabras correctas. Lo sé, y respeto eso. No quiero causar problemas ni invadir tu tierra. Solo deseo trabajar con honestidad y vivir en paz. Por un momento, hubo silencio. La tensión era palpable, como si el aire mismo se contuviera entre ellos. Alejandro notó cómo la mujer mantenía la postura firme, pero no mostraba signos de atacar. Sus ojos no solo evaluaban, también parecían medir la sinceridad de su corazón. Mi nombre es Nayeli, dijo ella al fin. Soy guerrera de mi tribu, y vigilo estas tierras. Si traes problemas, los enfrentaré. Alejandro asintió nuevamente, comprendiendo que aquel encuentro era una prueba tanto de carácter como de intenciones. No bastaba con palabras, debía demostrar respeto, paciencia y voluntad de aprender. Durante los minutos siguientes, hablaron con cautela, compartiendo información sobre sus vidas y los territorios que conocían. Alejandro relató sus esfuerzos por cultivar y cuidar el rancho, y cómo deseaba coexistir sin conflictos. Nayeli escuchaba con atención, aunque cada gesto de confianza era mínimo. Ella le habló de la historia de su tribu, de las generaciones que habían protegido esas tierras y de las reglas que regían su relación con el mundo exterior. Alejandro escuchaba, fascinado y con creciente admiración por la fortaleza y sabiduría de Nayeli. Antes de separarse, Nayeli le dio un consejo que resonaría en su mente durante semanas. Si quieres permanecer aquí, debes entender nuestra tierra como entendemos nosotros. Cada río, cada árbol, cada sendero tiene un significado. Respétalos, y tal vez algún día puedas caminar entre nosotros sin miedo ni desconfianza. Alejandro asintió solemnemente, sintiendo que aquel encuentro había cambiado algo en su interior. No era solo una mujer lo que había encontrado, sino un vínculo con la tierra misma y una lección sobre respeto y humildad. Mientras la veía desaparecer entre los árboles, comprendió que su verdadero desafío apenas comenzaba: aprender las reglas de un mundo al que ahora pertenecía parcialmente, y ganarse no solo la aceptación de Nayeli, sino de toda la tribu que vigilaba estas tierras con ojos atentos y corazones valientes. Esa noche, mientras el viento acariciaba los pastos del rancho y las estrellas iluminaban la pradera, Alejandro pensó en Nayeli y en lo que había significado su encuentro. Un sentimiento de curiosidad mezclado con respeto surgió en su corazón. Quería conocer más, aprender más y, quizás, demostrar que su presencia podía ser algo más que la de un simple forastero. Sin saberlo, aquel encuentro inesperado había sembrado la semilla de algo que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes al encuentro con Nayeli trajeron consigo un nuevo desafío para Alejandro. Aunque se sentía fascinado por la mujer guerrera y por la profundidad de la tierra que habitaba, también comenzaba a comprender la complejidad de vivir en un territorio donde las tradiciones y la historia tenían un peso tan grande como la propia tierra. Cada movimiento, cada decisión que tomaba, podía ser interpretada como un gesto de respeto o, por el contrario, como una amenaza. Al intentar expandir su rancho y colocar cercas alrededor de los pastos, Alejandro comenzó a notar miradas cautelosas desde la distancia. Los jóvenes de la tribu observaban cada acción con atención, siguiendo sus pasos mientras él marcaba los límites del terreno y levantaba pequeños refugios para el ganado. No había palabras de confrontación todavía, pero la tensión flotaba en el aire. Alejandro comprendió que la desconfianza no era personal, era histórica, una reacción a generaciones de invasiones y conflictos que su gente había sufrido. Una tarde, mientras reparaba una sección de la cerca cerca del río, un grupo de ancianos de la tribu se acercó lentamente. Sus rostros mostraban arrugas profundas, testigos de experiencias y dificultades acumuladas a lo largo de los años, y sus ojos brillaban con prudencia y determinación. Alejandro se detuvo de inmediato, saludándolos con respeto y bajando el martillo de sus manos. Sabía que aquel encuentro no sería fácil. «Este hombre ha venido a nuestro territorio», dijo uno de los ancianos, con voz firme. «¿Cómo sabemos que no traerá problemas a nuestra gente?» Alejandro se inclinó ligeramente, mostrando humildad. «No busco problemas. Solo deseo vivir en paz y trabajar la tierra sin interferir en sus vidas. Prometo respetar sus costumbres y su territorio». El anciano lo observó por un largo instante, evaluando la sinceridad de sus palabras.
Los demás intercambiaron miradas silenciosas, comunicándose sin necesidad de hablar. Alejandro sintió la intensidad de su juicio, y por primera vez comprendió realmente el peso de sus acciones. No bastaba con hablar de respeto, debía demostrarlo a través de sus decisiones diarias. Mientras tanto, los jóvenes de la tribu no se acercaban. Sus ojos seguían a Alejandro desde la distancia, evaluando cada movimiento con escepticismo. Algunos murmuraban entre ellos, cuestionando la presencia de un forastero en su territorio, mientras otros, curiosos, no podían evitar sentir interés por la forma en que manejaba la tierra y cuidaba de su ganado. La división en la tribu mostraba la complejidad de la situación. Aceptación y rechazo coexistían, creando un ambiente tenso pero lleno de posibilidades. Alejandro comenzó a darse cuenta de que debía adaptarse más rápido de lo que había imaginado. No podía tratar la tierra únicamente como un recurso para su rancho, debía entenderla como lo hacían los apaches, reconociendo los senderos, los ríos, los árboles sagrados y los lugares de reunión de la tribu. Cada acción descuidada podía ser vista como una ofensa, y cada gesto de respeto podía abrir lentamente la puerta a la confianza. La tensión no era solo con los ancianos. Nayeli, aunque había mostrado cierta curiosidad y apertura, también vigilaba. Alejandro percibía su mirada a distancia mientras trabajaba, evaluando su comportamiento y su actitud hacia la tierra y hacia la tribu. Su presencia era un recordatorio constante de que debía equilibrar sus propios deseos con la necesidad de respetar y aprender. Esa noche, mientras el viento recorría los pastos y el cielo se teñía de tonos rojizos, Alejandro reflexionó sobre la situación. Sabía que ganarse la confianza de la tribu no sería inmediato, pero también comprendió que su presencia allí podía ser una oportunidad única. Aprender, adaptarse y demostrar que podía coexistir en armonía con un pueblo que valoraba profundamente su historia y su tierra. La tensión que sentía no era enemistad, sino un desafío. La primera lección de un viaje que lo llevaría a descubrir no solo la riqueza del territorio, sino también los lazos que podían formarse entre dos mundos diferentes. El amanecer llegó con un aire inusualmente tenso sobre la pradera. Alejandro había pasado los últimos días trabajando incansablemente en su rancho, ajustando cercas, cuidando del ganado y tratando de aprender más sobre los senderos y los recursos del territorio. Sin embargo, un cambio invisible se percibía en el ambiente. Los animales estaban inquietos, los pájaros volaban en patrones erráticos, y el viento traía consigo un olor extraño de humo y polvo. La calma de la llanura, hasta entonces reconfortante, parecía haber desaparecido. Esa tarde, mientras Alejandro reparaba una cerca rota cerca del río, divisó a lo lejos un grupo de hombres extraños, armados y con miradas decididas, acercándose a la pradera. No eran rancheros ni viajeros comunes, se trataba de una banda de forajidos que había estado causando problemas en los territorios vecinos, robando ganado y saqueando lo que encontraban a su paso. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estos hombres no solo eran peligrosos para él, sino también para la tribu apache que vivía cerca. La situación requería una acción rápida. Alejandro comprendió que, a pesar de las tensiones recientes, su seguridad y la de la tribu estaban entrelazadas. Si los forajidos atacaban, no habría distinción entre rancheros y apaches, todos serían víctimas. Consciente de esto, decidió acercarse al campamento de la tribu para advertirles, aunque sabía que su aparición podía ser interpretada con desconfianza. Al llegar al claro donde la tribu se reunía, fue recibido con miradas alertas y manos sobre los arcos y lanzas. Nayeli estaba entre ellos, sus ojos brillaban con cautela, y su postura firme dejaba claro que no bajaría la guardia fácilmente. Alejandro respiró profundo y habló con claridad. Hay hombres armados acercándose al territorio. No vienen en son de paz. Debemos unirnos si queremos proteger nuestra tierra y nuestro ganado. El silencio se apoderó del lugar mientras los ancianos deliberaban. Algunos mostraban escepticismo, recordando sus dudas sobre Alejandro, pero Nayeli se adelantó, evaluando la sinceridad en su rostro y la urgencia de la situación. Después de unos minutos, asintió y declaró que trabajarían juntos. Por primera vez, la desconfianza comenzó a ceder ante la amenaza común. Durante las horas siguientes, Alejandro y los apaches coordinaron defensas estratégicas. Aprovecharon la geografía de la llanura, los arbustos para emboscadas, las colinas para vigilar movimientos y los ríos como barreras naturales. Alejandro demostró su ingenio y conocimiento del terreno, proponiendo planes que combinaban las tácticas de ranchero con la sabiduría de los guerreros apaches. La colaboración comenzó a florecer, y la tensión inicial dio paso a un respeto mutuo silencioso, basado en la necesidad de supervivencia. Cuando los forajidos finalmente aparecieron, se encontraron con una resistencia inesperada. Alejandro y los guerreros apache lucharon con coordinación y determinación. Cada acción era calculada,
Emboscadas rápidas, maniobras que aprovechaban la familiaridad de los apaches con la tierra y la valentía de Alejandro enfrentando el peligro de frente. La batalla, aunque breve, fue intensa, y dejó claro a todos los presentes que la cooperación podía superar la fuerza bruta de los invasores. Al final del día, los forajidos huyeron, derrotados y sorprendidos por la unión de dos mundos que habían sido vistos como opuestos. La tribu, aunque cautelosa, comenzó a mirar a Alejandro con un respeto renovado. No era solo un forastero más, había demostrado valor, inteligencia y la voluntad de proteger la tierra junto a ellos. Esa noche, alrededor del fuego, Nayeli y Alejandro compartieron palabras que iban más allá de la gratitud. La experiencia compartida los había acercado, y Alejandro comenzó a comprender que la verdadera aceptación no se ganaba solo con palabras, sino con acciones. La amenaza común había forjado un primer lazo de confianza, mostrando que la cooperación entre diferentes culturas podía superar desconfianzas centenarias, y que juntos podían enfrentar cualquier peligro que surgiera en la vasta y salvaje llanura. Tras la reciente amenaza de los forajidos, Alejandro había ganado cierto respeto dentro de la tribu, aunque no todos estaban convencidos de su sinceridad. Los ancianos observaban cada gesto, evaluando si su valentía y su respeto por la tierra eran genuinos. Nayeli, por su parte, había empezado a confiar en él, aunque de manera cautelosa. Sabía que para que Alejandro fuera aceptado plenamente, debía demostrar que no era solo un forastero valiente, sino alguien que comprendía y valoraba la vida y las costumbres de la tribu. Una mañana, Nayeli se acercó a Alejandro con expresión seria. «Si quieres permanecer aquí, si deseas ser parte de nuestra tierra y ganarte la confianza de mi gente», dijo ella, «debes pasar por la prueba de coraje». Alejandro la miró sorprendido, pero asintió sin dudar. Sabía que esta prueba no sería sencilla, y que su destino en estas tierras dependía de su éxito. Nayeli explicó las condiciones. Debía demostrar valor, inteligencia y respeto por la tierra mediante 3 desafíos distintos, que combinaban conocimiento de la naturaleza, destreza física y comprensión de las tradiciones de la tribu. El primer desafío lo llevó a través del bosque cercano. Allí debía identificar plantas comestibles, fuentes de agua y lugares seguros para refugiarse en caso de peligro. Alejandro se concentró, observando cada detalle, recordando lo que había aprendido sobre la región y escuchando los consejos de Nayeli. Su habilidad para adaptarse y aprender rápidamente impresionó a los guerreros que lo acompañaban a distancia, quienes observaban con silenciosa atención. Cada decisión que tomaba podía marcar la diferencia entre éxito y fracaso, y Alejandro lo sabía. El segundo desafío era de destreza y resistencia. Nayeli lo llevó a cruzar un río caudaloso y escalar una colina empinada, cargando provisiones y atravesando terrenos difíciles. La fatiga se acumulaba, pero Alejandro no flaqueó. Cada paso era una prueba no solo de fuerza física, sino de determinación y paciencia. Los apaches lo observaban con respeto creciente, evaluando cómo enfrentaba el cansancio y el peligro sin perder la calma ni la concentración. El tercer y último desafío estaba relacionado con las tradiciones de la tribu. Alejandro debía participar en un ritual simbólico de respeto a la tierra, encendiendo un pequeño fuego sagrado y ofreciendo palabras de reconocimiento a los espíritus que protegían la región. Al principio, Alejandro se sintió inseguro, consciente de que cualquier error podía ofender a los ancianos y guerreros. Sin embargo, recordó las enseñanzas de Nayeli y la importancia de la sinceridad. Habló desde el corazón, expresando respeto por la tierra, por la tribu y por la vida que habitaba en aquel lugar. Su humildad y autenticidad fueron evidentes para todos los presentes. Al concluir la prueba, Nayeli lo observó con una sonrisa sutil. «Has demostrado valentía, inteligencia y respeto», dijo. «Has entendido que vivir aquí no se trata solo de reclamar un terreno, sino de comprender y honrar la vida que existe en él». Los ancianos, que habían seguido cada paso en silencio, asintieron lentamente. Por primera vez, Alejandro sintió que era visto no como un intruso, sino como alguien digno de confianza y aceptación. La prueba de coraje no solo había evaluado sus habilidades físicas y mentales, sino también su carácter y su capacidad de respeto hacia una cultura diferente. Esa noche, alrededor del fuego, Alejandro reflexionó sobre la experiencia. Cada desafío había sido un espejo de su determinación y su disposición para aprender. Comprendió que la verdadera valentía no se medía únicamente por enfrentar peligros, sino también por reconocer la importancia de la tradición, la tierra y la gente que la protegía. Su relación con Nayeli se fortaleció, basada ahora en respeto mutuo, admiración y un vínculo creciente que iba más allá de la atracción inicial. A partir de ese momento, Alejandro no era solo un ranchero extranjero, se estaba convirtiendo en un aliado, alguien capaz de caminar junto a la tribu, respetando su historia y sus valores.
La prueba de coraje había abierto la puerta a nuevas posibilidades, y Alejandro sabía que su viaje apenas comenzaba. Aún quedaban desafíos, lecciones y quizás, el surgimiento de un amor que uniera dos mundos distintos en un mismo corazón. Después de superar la prueba de coraje, Alejandro había ganado una posición más firme dentro de la tribu, aunque no completa. Algunos miembros aún lo miraban con cautela, pero su respeto hacia la tierra y hacia las costumbres apaches empezaba a hablar más fuerte que la desconfianza. Más allá de eso, un vínculo profundo comenzaba a formarse entre él y Nayeli, un lazo que combinaba admiración, respeto y una sensación creciente de conexión que ninguno de los dos esperaba. Los días transcurrían con un ritmo pausado pero intenso. Alejandro continuaba trabajando en su rancho, pero ya no lo hacía solo. Nayeli lo acompañaba en ocasiones, enseñándole a reconocer rastros de animales, a interpretar los signos de la tierra y a entender las historias ocultas en cada árbol, río o roca. Sus enseñanzas iban más allá del conocimiento práctico. Le mostraban la filosofía de la tribu, la forma en que cada acción debía estar en armonía con la naturaleza y con la comunidad. Alejandro escuchaba atentamente, sorprendiéndose de lo mucho que había ignorado sobre el mundo que lo rodeaba y lo ansioso que estaba por aprender. Mientras compartían estas enseñanzas, surgían momentos de cercanía. La manera en que Nayeli hablaba, con firmeza pero también con paciencia, despertaba en Alejandro sentimientos que no había experimentado antes. Él admiraba su valentía y su dedicación a su gente, y ella, a su vez, comenzaba a ver en Alejandro a alguien dispuesto no solo a enfrentarse a peligros físicos, sino a aprender y respetar una cultura que no era la suya. Los silencios compartidos en la pradera, las risas mientras trabajaban juntos y las conversaciones bajo el cielo estrellado fueron construyendo un lazo que iba más allá de la mera amistad. Pero no era solo la relación entre Alejandro y Nayeli lo que estaba cambiando. Su cooperación comenzó a influir en la percepción de la tribu sobre él. Algunos jóvenes, que al principio lo veían con desdén, comenzaron a acercarse, observando cómo trabajaba junto a Nayeli y cómo mostraba respeto por la tierra y las tradiciones. Los ancianos empezaron a confiar en que su presencia podría ser beneficiosa, y no simplemente una fuente de conflicto. Cada pequeño acto de consideración, cada decisión tomada con prudencia, contribuía a suavizar la resistencia inicial. Un día, mientras exploraban juntos un sendero cercano al río, Nayeli le mostró un lugar secreto que solo los miembros de la tribu conocían, un pequeño claro rodeado de árboles antiguos, donde la luz del sol caía suavemente sobre la tierra húmeda. Allí, Nayeli compartió historias de su infancia, de sus ancestros y de las enseñanzas que había recibido sobre la importancia de la comunidad y del respeto mutuo. Alejandro escuchaba con atención, sintiendo que estaba entrando en un mundo que hasta entonces había sido invisible para él. Cada palabra fortalecía el lazo que los unía, y cada gesto de confianza era un puente entre sus dos mundos. A medida que la primavera avanzaba, el lazo entre ellos se hacía más evidente, aunque ambos eran conscientes de que aún había barreras culturales y sociales. La tribu, aunque cada vez más abierta, observaba con cautela, y Alejandro debía equilibrar sus sentimientos con la responsabilidad de actuar con respeto. Sin embargo, la conexión era innegable. Habían encontrado en el otro un aliado, un compañero y alguien en quien confiar. Esa noche, alrededor del fuego del campamento, Nayeli y Alejandro compartieron un momento de tranquilidad. No hicieron promesas ni hablaron de futuros concretos, simplemente se sentaron juntos, observando las estrellas, conscientes de que el lazo que estaban formando era fuerte y significativo. Era un lazo que unía no solo a dos personas, sino a dos mundos que habían comenzado a entenderse y respetarse mutuamente. Alejandro comprendió entonces que la verdadera fuerza no residía solo en el valor físico demostrado ante los peligros, sino en la capacidad de formar conexiones auténticas, basadas en respeto, aprendizaje y empatía. El lazo que unía a Alejandro y Nayeli no solo representaba un crecimiento personal para ambos, sino también una promesa silenciosa de que, con paciencia y respeto, dos mundos distintos podían encontrar armonía y construir algo duradero juntos. La armonía que Alejandro había comenzado a construir con Nayeli y la tribu apache se vio amenazada por un giro inesperado. Aunque había demostrado valor, respeto y disposición para aprender, no todos los miembros de la tribu compartían su aceptación. Entre ellos, un joven guerrero llamado Talle albergaba dudas profundas. Para Talle, Alejandro seguía siendo un forastero, alguien que podía traer problemas a la tierra de sus ancestros, y la reciente colaboración con los forajidos reforzaba sus sospechas. Temía que la presencia de Alejandro fuera un riesgo oculto, una debilidad que los enemigos podrían explotar. Talle comenzó a actuar en secreto. Reunió información sobre el rancho de Alejandro y sobre la ubicación de la tribu, y, en un acto de traición, se alió con algunos forajidos que aún rondaban los territorios cercanos.
Su plan era sabotear el rancho, robar ganado y crear un conflicto que sembrara desconfianza entre Alejandro y la tribu. Creía que así demostraría que los forasteros no podían formar parte de su mundo. Sin embargo, lo que Talle no anticipó era la fuerza del lazo que Alejandro ya había comenzado a construir con Nayeli y algunos miembros de la tribu. La traición comenzó a manifestarse una tarde, cuando Alejandro y Nayeli estaban inspeccionando los límites del rancho. Notaron huellas extrañas cerca del cobertizo y señales de que alguien había manipulado el ganado. La alarma creció cuando encontraron marcas de incendios controlados en un área cercana, claramente preparadas para un ataque. Alejandro comprendió de inmediato que no se trataba de un accidente. Alguien había actuado deliberadamente para desestabilizar la convivencia que estaban intentando construir. Cuando Alejandro confrontó a Talle, la tensión alcanzó su punto máximo. Talle no negó sus acciones, y sus palabras reflejaban miedo, desconfianza y resentimiento. «No podemos confiar en los forasteros», dijo con voz dura. «Lo que hiciste, Alejandro, puede destruirnos a todos». Alejandro, manteniendo la calma, respondió: «No vine aquí para destruir. Vine para aprender, para respetar y proteger esta tierra contigo y con tu gente. Pero ahora, debemos enfrentar lo que nos amenaza, juntos». Nayeli intervino, con firmeza y claridad, mostrando a Talle que la traición no solo había puesto en riesgo a Alejandro, sino a toda la tribu. «Tu desconfianza nos puede costar caro», dijo. «Si no trabajamos juntos, los forajidos lograrán dividirnos y hacernos daño. Debemos decidir si defendemos nuestra tierra como una sola comunidad o nos dejamos llevar por la duda y el miedo». La situación obligó a Alejandro a actuar rápidamente. Debía proteger el rancho y, al mismo tiempo, restaurar la confianza dentro de la tribu. Coordinó estrategias defensivas, reforzó las cercas y utilizó su conocimiento del terreno para preparar emboscadas y puntos de vigilancia. Mientras tanto, Nayeli habló con los guerreros más jóvenes, incluyendo a Talle, recordándoles la importancia de la unidad y del respeto mutuo. El conflicto no solo fue físico, sino emocional y cultural. Alejandro comprendió que ganarse la confianza de la tribu no significaba simplemente demostrar valentía en batalla, también debía demostrar integridad, paciencia y capacidad de liderar sin imponer su voluntad. Talle, por su parte, comenzó a observar las acciones de Alejandro con atención, notando que cada decisión estaba guiada por respeto y cuidado hacia la tribu. Al final del día, la amenaza de los forajidos se intensificó, pero la tribu, ahora más unida bajo la guía de Alejandro y Nayeli, estaba preparada. La traición de Talle se convirtió en una prueba de la resiliencia de la comunidad y de la fuerza del lazo que Alejandro había comenzado a construir. Aunque aún quedaba camino por recorrer para la aceptación plena, quedó claro que la verdadera fuerza de la tribu no residía solo en la destreza con armas, sino en su capacidad de aprender, perdonar y enfrentar juntos las adversidades. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban la pradera, Alejandro reflexionó sobre la traición y el conflicto. Comprendió que el respeto y la confianza debían ganarse constantemente, y que cada desafío, cada error y cada acto de valentía contribuían a la construcción de un vínculo más fuerte, no solo con Nayeli, sino con toda la tribu. La prueba de lealtad y unidad apenas había comenzado, y él estaba decidido a demostrar que su corazón estaba con ellos, en cuerpo y espíritu. El amanecer sobre la pradera tenía un aire cargado de tensión. Las recientes traiciones y los ataques de los forajidos habían unido a Alejandro y a la tribu apache de manera más firme que nunca. Sin embargo, la calma era engañosa, todos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. Los forajidos, furiosos por los fracasos anteriores, regresaban con mayor número, armas más pesadas y la intención de reclamar el territorio por la fuerza. Esta vez, no habría margen para errores ni indecisiones. Alejandro y Nayeli reunieron a los guerreros y a los hombres del rancho para trazar un plan defensivo. Usaron el terreno a su favor. Las colinas permitirían vigilar los movimientos enemigos, los ríos podían frenar su avance y los arbustos servían de cobertura para emboscadas estratégicas. Cada hombre y cada guerrero debía conocer su posición y su papel, y Alejandro asumió la responsabilidad de coordinar la defensa, consciente de que su vida, y la de la tribu, dependían de la eficacia de su estrategia. Mientras se acercaba el enemigo, Alejandro observaba la concentración de Nayeli y los guerreros. Sentía una mezcla de nervios y determinación. La adrenalina recorría su cuerpo, pero también una profunda sensación de unidad. No luchaban solo por un rancho o por un territorio, luchaban por la tierra que ambos grupos habían aprendido a respetar y por la confianza que se había construido con esfuerzo y coraje. Cuando los forajidos finalmente aparecieron en la llanura, la batalla comenzó con intensidad. Alejandro lideró a los hombres en emboscadas calculadas, utilizando la familiaridad de la tribu con el terreno para sorprender al enemigo. Nayeli,
Con su habilidad y conocimiento de la tierra, dirigía a los guerreros con precisión, moviéndose entre ellos como un espíritu incansable que coordinaba cada ataque y cada defensa. La cooperación entre Alejandro y la tribu se volvió evidente. Cada movimiento estaba sincronizado, cada decisión compartida, y la moral de los defensores creció al sentir que luchaban como un solo cuerpo. La batalla no fue sencilla. Los forajidos atacaban con violencia, buscando abrir brechas y aprovechar cualquier error. Alejandro tuvo que enfrentarse cara a cara con varios de ellos, demostrando no solo su habilidad con las armas, sino también su capacidad de liderazgo bajo presión. La valentía física se combinaba con inteligencia táctica. Sabía cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo sacrificar espacio para proteger vidas y cuándo atacar con fuerza decisiva. Entre el caos, Nayeli se mantuvo cerca, guiando a los guerreros y apoyando a Alejandro. Cada gesto de cooperación fortalecía el lazo que habían construido durante semanas. El respeto mutuo, la admiración y la confianza se manifestaban en cada maniobra de defensa. Los jóvenes guerreros, inspirados por el coraje de Alejandro y la determinación de Nayeli, actuaban con precisión, mostrando que la unidad podía superar cualquier amenaza. Finalmente, tras horas de enfrentamiento, los forajidos comenzaron a retroceder, derrotados por la combinación de estrategia, coraje y unidad. La llanura recuperó su silencio, roto solo por la respiración agitada de los defensores y los sonidos de los animales regresando a sus territorios. Alejandro, exhausto pero satisfecho, comprendió que la batalla no solo había protegido la tierra, sino que también había cimentado su lugar entre la tribu. No era un invitado ni un intruso, se había ganado la confianza y el respeto de aquellos que inicialmente lo habían dudado. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros cansados pero satisfechos de los guerreros y rancheros, Alejandro y Nayeli compartieron un momento de reflexión. La victoria había sido posible gracias a la colaboración, la valentía y el respeto mutuo. La batalla por la tierra no solo había defendido un territorio físico, sino también el vínculo que unía dos mundos distintos, el del ranchero extranjero y el de la tribu apache. Ambos habían aprendido que la verdadera fuerza residía en la unidad, la confianza y la determinación compartida. Alejandro comprendió, en ese momento, que la lucha no solo era por posesiones materiales, sino por algo mucho más valioso, la aceptación, la confianza y la posibilidad de construir un futuro juntos, donde dos mundos distintos podían coexistir en armonía, respeto y amistad. La victoria sobre los forajidos marcó un antes y un después en la relación entre Alejandro y la tribu apache. Lo que había comenzado como desconfianza y tensión ahora se transformaba en respeto y reconocimiento. Sin embargo, la aceptación plena no llegaba de manera automática. Era un proceso que requería tiempo, demostraciones constantes de integridad y un compromiso genuino con la tierra y con la comunidad. Alejandro comprendió que la verdadera prueba había sido más que la batalla física, era la construcción de la confianza y la demostración de que podía caminar junto a ellos como igual. Durante los días siguientes, la tribu observaba atentamente cada acción de Alejandro. Desde su dedicación en el rancho hasta su disposición a aprender de las costumbres y rituales, cada gesto reflejaba su sinceridad. Los ancianos, que habían sido los más cautelosos al principio, comenzaron a reconocer su esfuerzo y su respeto por la cultura apache. Sus conversaciones con Alejandro revelaban a un hombre dispuesto a adaptarse, a escuchar y a integrar conocimientos sin imponer su voluntad. Esa actitud contrastaba con la de muchos forasteros anteriores, que habían llegado con arrogancia y sin comprensión de la importancia de la tierra y las tradiciones. Nayeli fue testigo de estos cambios, y su relación con Alejandro se fortaleció aún más. La admiración mutua había evolucionado en un afecto profundo, basado en el respeto, la confianza y la colaboración. Ya no era solo la valentía lo que los unía, sino la capacidad de comprender y valorar el mundo del otro. Juntos compartieron enseñanzas, momentos de silencio y risas, reforzando un vínculo que había sido probado por desafíos, peligros y obstáculos. Su relación se convirtió en un ejemplo para la tribu, una demostración de que los lazos construidos con sinceridad y esfuerzo podían superar cualquier barrera cultural. Un día, los ancianos convocaron a Alejandro a un encuentro formal en el claro central de la tribu. La ceremonia no era solo simbólica, sino un acto de aceptación plena. Con solemnidad, los ancianos hablaron sobre la historia de la tribu, sus valores y la importancia de la tierra que protegían. Luego, dirigieron palabras hacia Alejandro, reconociendo su valentía, su respeto por las tradiciones y su compromiso con la comunidad. Cada palabra resonaba en el corazón de Alejandro, quien sintió una mezcla de orgullo, alivio y gratitud. Alejandro, dijo uno de los ancianos, has demostrado que tu presencia aquí no es invasión, sino colaboración. Has respetado nuestra tierra, nuestras costumbres y a nuestro pueblo. Hoy,
Te aceptamos como uno de nosotros, no solo como protector, sino como amigo. El reconocimiento fue seguido por gestos de respeto de todos los presentes. Guerreros, ancianos y jóvenes se acercaron a Alejandro, mostrando que su aceptación era sincera y colectiva. Por primera vez, Alejandro sintió que su lugar en este mundo estaba asegurado, no por sus armas ni por su ingenio, sino por la integridad de su corazón y su disposición a aprender y respetar. Esa noche, alrededor del fuego, Alejandro y Nayeli compartieron un momento de quietud. Las estrellas iluminaban la pradera, y el sonido del río y de los animales creaba una melodía tranquila. Alejandro reflexionó sobre todo lo que había pasado: las dudas, la desconfianza, las pruebas, la batalla y finalmente la aceptación. Comprendió que cada desafío había sido una lección sobre la paciencia, la humildad y la fuerza del respeto mutuo. La aceptación de la tribu no solo representaba un logro personal para Alejandro, sino también una apertura de posibilidades. Podía caminar entre dos mundos, respetando ambos, y contribuir a la preservación de la cultura apache mientras vivía su sueño como ranchero. El reconocimiento final de la tribu consolidaba no solo su relación con Nayeli, sino también la posibilidad de construir un futuro compartido, lleno de colaboración, entendimiento y afecto genuino entre culturas diferentes que habían encontrado un terreno común para coexistir. Con la aceptación plena de Alejandro por parte de la tribu apache, un nuevo capítulo comenzaba en la vasta llanura que había sido testigo de desafíos, batallas y reconciliaciones. Ya no era simplemente un forastero, se había convertido en un miembro respetado, un aliado de confianza y un puente entre dos mundos que habían aprendido a coexistir. Su relación con Nayeli, fortalecida por las pruebas, la valentía compartida y el respeto mutuo, simbolizaba esta unión de culturas y corazones. Los días que siguieron estuvieron marcados por la colaboración constante. Alejandro trabajaba en su rancho, pero su labor ya no era solitaria. Guerreros y jóvenes de la tribu ayudaban en la siembra y el cuidado del ganado, mientras Alejandro compartía conocimientos prácticos sobre herramientas, técnicas de construcción y manejo de la tierra. A cambio, aprendía de los apaches sobre senderos secretos, plantas medicinales, rastros de animales y la profunda conexión espiritual que tenían con la tierra. Cada día se convertía en un intercambio de saberes, fortaleciendo la relación entre ranchero y tribu y demostrando que la cooperación podía ser más poderosa que cualquier conflicto. Nayeli y Alejandro comenzaron a planear juntos el futuro. Más allá de la protección del rancho y la defensa del territorio, su objetivo era construir un espacio que representara la unión de sus mundos, un lugar donde la cultura apache se preservara, donde las tradiciones se respetaran y donde la vida del rancho prosperara en armonía con la naturaleza. Alejandro comprendió que su presencia debía ser útil no solo para él, sino para toda la comunidad, y que el respeto por la tierra y por las personas era la base de cualquier futuro sostenible. El vínculo entre Alejandro y Nayeli se volvió más profundo y evidente para todos. Juntos lideraban proyectos, organizaban jornadas de trabajo y participaban en ceremonias tradicionales, demostrando que el amor y el respeto podían coexistir con la responsabilidad y el compromiso. Su historia se convirtió en un ejemplo vivo dentro de la tribu. Mostraba que los lazos entre personas de diferentes mundos no solo eran posibles, sino también beneficiosos para la comunidad en su conjunto. Con el tiempo, Alejandro y Nayeli comenzaron a enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la cooperación, el respeto por la tierra y el entendimiento mutuo. Las historias de la defensa contra los forajidos, de la prueba de coraje y de la traición que había puesto a prueba la comunidad se contaban no solo como relatos de aventura, sino como lecciones de vida. La valentía y la inteligencia se complementan con la empatía y el respeto. Los niños y jóvenes aprendían que la fuerza no reside únicamente en las armas o en la fuerza física, sino en la capacidad de unir mundos distintos para proteger lo que es valioso. Las noches sobre la pradera se volvieron momentos de tranquilidad y reflexión. Alejandro y Nayeli solían sentarse juntos, contemplando las estrellas, recordando los desafíos que habían superado y soñando con el futuro que construirían. Sabían que la vida nunca sería completamente fácil, pero habían aprendido que enfrentando los obstáculos juntos, con respeto y amor, podían superar cualquier dificultad. Cada risa, cada historia compartida y cada proyecto completado fortalecía la sensación de pertenencia y de propósito. Finalmente, Alejandro comprendió que su viaje no solo había sido físico, colonizando la tierra de manera literal, sino espiritual y emocional. Había encontrado un lugar donde su corazón podía habitar en armonía con la naturaleza y con la comunidad. Su historia, marcada por valentía, respeto, aprendizaje y amor, se convirtió en leyenda entre rancheros y apaches. No era solo la historia de un hombre que llegó a un territorio extranjero, sino la de alguien que construyó un futuro compartido, demostrando que la verdadera riqueza no está en la tierra que se posee, sino en los lazos que se forman y en el respeto que se mantiene.
El horizonte se extendía ante ellos, vasto y prometedor. Alejandro y Nayeli sabían que el futuro estaba lleno de posibilidades, un futuro donde la tierra y la tribu, la tradición y la innovación, el amor y la valentía coexistían, mostrando que la unión de dos mundos diferentes podía crear algo mucho más grande que cada uno por separado. Así, la historia del ranchero y la guerrera apache llegaba a su culminación, no con un cierre definitivo, sino con la promesa de días llenos de respeto, colaboración y amor compartido.